Cuando una película se convierte en un fenómeno cultural global, el problema no es solo cuánto recauda, cuántos premios gana o cuántos récords tecnológicos rompe. El verdadero problema comienza después. Empieza cuando esa película deja de ser un entretenimiento, solo un entretenimiento, y se convierte en un relato que moldea la forma en que millones de personas entienden el mundo, la vida y Dios. Avatar de James Cameron no fue simplemente una película exitosa, a pesar de que quiero aclarar que a mí las 3 películas me gustaron mucho. Fue y sigue siendo, a partir de esta tercera entrega, un acontecimiento cultural, un mito moderno, podríamos decir. Una experiencia emocional que muchos espectadores describieron incluso como espiritual. Y acá es donde conviene detenernos, porque cuando el cine empieza a ofrecer experiencias espirituales, la pregunta ya no es ética, es teológica, es antropológica, es profundamente humana. Hoy no vamos a analizar, como es costumbre en este canal, Avatar por sus efectos visuales, ya hay otros canales que lo hacen mucho mejor que yo, ni por sus innovaciones técnicas, que son tantas, ni siquiera por su mensaje ecológico, que de eso vamos a retomar después a lo largo del video, no te lo pierdas. Vamos a tratar de hacernos preguntas un poquito más incómodas, más profundas, pero honestas. ¿Qué visión del mundo propone Avatar? ¿Qué idea de Dios o de lo divino quiere transmitir? ¿Qué tipo de espiritualidad, y escucha bien, está tratando de formar en el espectador? Ahora, para poder responder a estas preguntas, nos vamos a ayudar con algunos artículos que se escribieron en el L'Osservatore Romano, que es el periódico oficial de la Santa Sede, que aunque vos no lo creas, no le dedicó un solo artículo, sino 3. Ciertamente no para condenarla moralmente, no estamos aquí tampoco para eso, mucho menos para prohibirla, como se hubiera hecho en la Inquisición, sino para leerla con inteligencia crítica. Porque vos pensá, si el diario oficial del Vaticano se toma el trabajo de analizar un producto, una superproducción de ciencia ficción, es porque ahí está jugando con algo mucho más profundo que una simple historia futurista. ¿No te parece? Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Bienvenidos a un episodio más de Ver Más Allá de lo Evidente. Estamos al borde de una guerra y ustedes deben buscar una solución diplomática. La idea es enviar cuerpos dirigidos a control remoto, llamados avatares. Son creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los locales. ¿Un soldado en el cuerpo de un avatar? Una combinación potente. Dame lo que necesito y veré que recuperes tus piernas. Tus verdaderas piernas. Sí, señor. Es igual a ti. Este es tu avatar. Relájate y pon la mente en blanco. Para ti será sencillo. El primer punto que destaca el artículo del diario es el paralelismo ideológico que James Cameron construye entre estas dos realidades históricas. ¿Cuáles son? Por un lado, el genocidio de los pueblos originarios en América. Y por otro lado, la invasión humana, en este caso, en Pandora, que es el planeta que la raza humana quiere invadir. En Avatar, los humanos representan lo siguiente: el imperialismo, el colonialismo, la civilización técnica que destruye, que oprime, que explota. Los Na'vi, que son este pueblo originario de Pandora, ellos representan la pureza originaria, la armonía con la naturaleza, y una espiritualidad supuestamente no corrompida.
Hasta acá podríamos decir que bien, qué linda película, qué lindo mensaje, qué interesante, ¿verdad? Y lo es. Qué bueno, denunciar el colonialismo y la explotación es algo legítimo y está bien que se haga. Es interesante. Pero al contrario, Avatar presenta una deuda histórica con lo real. Acá aparece el primer problema serio que ahora te lo cuento. El Osservatore Romano señala que la película cae en una simplificación ideológica bastante peligrosa. Dice textualmente que la historia tiene una aproximación blanda, que ésta se cuenta sin profundizar demasiado y que termina cayendo en sentimentalismos. Y vamos a ver por qué cae en esto. Según el Osservatore Romano, no es un detalle menor. Porque cuando se reduce el drama histórico, político y moral, que es complejo, a una fábula emocional fácil, lo que se pierde no es solo la precisión histórica, se pierde la verdad. Es más o menos lo que hablábamos en el video anterior de Trump, Maduro y la cortina de humo. Según el análisis de este diario, Avatar reduce un conflicto enorme a una parábola simplista. Buenos absolutos contra malos absolutos. Negro o blanco. Es decir, la naturaleza pura contra la tecnología pura. Víctimas inocentes contra villanos sin matices. Son malos. Y esto es clave para entender ciertamente el mensaje que hay de fondo en esta serie de películas. El sentimentalismo no es solo sensibilidad, porque el sentimentalismo es una forma de evasión moral. Es una forma de conmover al espectador sin exigirle una verdadera conversión interior. Es decir, por ejemplo, vos ves La Pasión de Cristo, que ya hemos hecho algún análisis, y no cae en sentimentalismos, a pesar de que hay momentos muy fuertes con una música atrapante, escenas que verdaderamente uno podría caer en eso, pero que te provoca ver la pasión. Verdaderamente te cuestiona, te provoca un cambio interior. Aquí solo se basa en sentir el sentimentalismo, que no te lleva a nada. En Avatar, según este artículo, el mal siempre es de afuera. El culpable es un sistema invasor, digámoslo así. El individuo no necesita entonces mirarse a sí mismo, es decir, que no hay un pecado personal. Y si no hay pecado personal, no hay necesidad de redención, no hay necesidad de pedir perdón, no hay necesidad de salvación. Es decir, que no hay una responsabilidad interior en todo esto. No hay drama moral interno. Y acá poco a poco estamos entrando en el terreno teológico, porque el cristianismo afirma algo radicalmente distinto a lo que propone Avatar. El Catecismo de la Iglesia Católica dice con una claridad brutal: el pecado es una realidad personal antes de ser una realidad social. Avatar propone un mundo donde el mal es estructural, es externo, viene desde afuera, ¿no? Y es técnico. El cristianismo, en cambio, afirma que el drama comienza no desde lo externo, sino comienza aquí, en el interior del hombre. El corazón del hombre es aquel que puede, digamos, motivar hacia el bien o hacia el mal. ¿Quién es el que decide una guerra, por ejemplo? Una persona concreta, una decisión concreta. No un mal estructural que viene de afuera. Y esto no es un detalle ideológico, sino que es una diferencia de visión del ser humano. No lo hace responsable. El Osservatore Romano va todavía un poquito más lejos de esto que estamos diciendo y toca el núcleo del problema. Dice que el ecologismo de Avatar se empantana en un espiritualismo ligado al culto de la naturaleza. Y esta frase es fundamental. Avatar no solo propone cuidar de la naturaleza, propone sacralizarla. Pandora no es creación. Pandora es sujeto sagrado. Pandora siente,
Pandora responde, Pandora decide. Es decir, que estamos ante una cosmovisión panteísta. ¿Qué quiere decir esto? En el panteísmo, Dios no crea la naturaleza. Dios es la naturaleza. Es decir, nosotros creemos que la hermana creación es un reflejo del amor de Dios, pero no es Dios. Un árbol es un reflejo del amor de Dios, pero no es Dios. Un perro no es Dios. El viento no es Dios. Y esta espiritualidad, aunque vos no lo creas, no es una cosa nueva, no es algo que se inventó James Cameron. Esta es una herejía que viene de tiempos antiguos. Pero ciertamente hoy vuelve con mayor fuerza esta idea. Y ahora te explico por qué, te lo explica el Observatorio Romano. Vuelve con mayor fuerza porque es emocionalmente atractiva, visualmente impactante y moralmente cómoda. San Juan Pablo II lo advierte de la siguiente manera: no se puede confundir la creación con el Creador ni absolutizar la naturaleza como si fuese Dios. Es decir, la Iglesia no rechaza el cuidado de la creación, nada que ver, y menos nosotros como franciscanos. Lo que rechaza es la disolución de Dios en el mundo. Y es eso lo que exactamente hace Avatar. Diluye a Dios en el mundo. Porque si todo es Dios, nada lo es. No hay una relación personal con mi Dios. Pero eso lo explicamos ahora, un poquito más adelante. En el segundo artículo del Observatorio Romano, lanza una intuición extraordinaria. Dice que Avatar, y escucha muy bien, refleja el temor muy difundido a vivir una verdadera trascendencia. Y esto es profundo, verdaderamente, porque la espiritualidad de Avatar no exige salir de uno mismo. No se confronta con Dios, porque es un Dios diluido en la naturaleza, no tiene rostro, y no interpela así la conciencia. Es una espiritualidad inmanente, envolvente y cómoda. Inmanente es lo diferente a trascendente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un tú absoluto que me llame, que me interpele, que quiera dialogar conmigo. Hay un todo en el cual yo me disuelvo. Soy parte de este todo, unido con la naturaleza. Somos uno. Joseph Ratzinger lo explicó hace décadas atrás. Dijo, el panteísmo es atractivo porque elimina la distancia entre Dios y el mundo, pero al precio de perder a Dios como interlocutor. Eiwa, que es esta supuesta divinidad, no habla, no envía, no entra en la historia. No hay revelación, pero sí hay conexión, ¿no? Se conectan, como las neuronas, ¿no? Hay una escena que parecen esas, como las neuronas conectadas unas con la otra, ¿no? Nos diluimos, todos somos uno, somos parte de este uno. El problema es que cuando no hay revelación, no hay salvación. Y el tercer artículo, tomado de la revista Mondo Emissione, es todavía mucho más explícito. El título no da lugar a dudas. Vos te estarás preguntando, bueno, ¿cuál es el título de este artículo? La religión de Pandora. Ross Douthat, analista del New York Times, afirma que Avatar es una apología del panteísmo, una fe que hace a Dios igual a la naturaleza. Y acá el problema no es solo teológico, sino que también es cultural. Es decir, Hollywood está queriendo construir una espiritualidad sin dogma, sin verdad objetiva, sin exigencia moral. Una espiritualidad que emociona, sí, verdaderamente, pero que no convierte, no produce un cambio de vida. Y esto ciertamente tiene consecuencias. Y consecuencias que no podrás creer. Consecuencias que te las voy a contar en este próximo video. ¿Estás de acuerdo con los artículos que lanzó el Observatorio Romano? Ciertamente te voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like, y si crees que el video imparte valor y conocimiento, bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y, por qué no, también con tus enemigos. Yo soy Fray Elio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.